venía a presionar, digamos. Sí, ojalá. Imagínense cuando... Siempre hay un boicot, ¿no? Muchas gracias. Voy a llamar. Ojalá podamos después reclamar y la gente de la moneda empiece a entregar. Entonces lo que sucede ahí es que Estados Unidos es el sostenedor económico, material me refiero, de esas necesidades de Europa. Por lo tanto, hacia finales de la guerra sucede una característica que es fundamental, que el gran, voy a decirlo así, digamos, disculpen la cuestión técnica, el gran oferente neto de mercancías que hay hacia Europa y fundamentalmente hacia el mundo es Estados Unidos. ¿Quién sostiene el consumo? ¿Quién sostiene la producción de construcciones, de reconstrucción de vías viales, puertos, habitacionales, reconstrucción de la industria? ¿Quién sostiene la producción alimenticia y agrícola? De toda la reconstrucción de Europa, Plan Marshall o lo que está haciendo Patton, creo que en Japón, es simplemente Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos llega a 1945 como el lugar geopolítico por excelencia de producción que alimenta a toda Europa. Pero la segunda cuestión importante que quiero recalcar es que no solo Estados Unidos es el gran oferente neto de mercancías para la economía mundial, sino que adicionalmente sucede un cambio en lo que podríamos llamar a las soberanías monetarias. Fíjense de que no todos los países del mundo producen dinero mundial. Dinero mundial es un papel que tiene la virtud de circular por el mundo expresando de que se puede comprar y vender cualquier mercancía entregando como contraparte una cierta cantidad de ese signo monetario. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el dinero mundial era fundamentalmente la libra esterlina, fundamentalmente en el mundo occidental. Al terminar la guerra, lo que va a suceder es que habida cuenta de una suerte de crisis económica de la propia Europa, por la destrucción que esta había sufrido, Estados Unidos logra colocar adicionalmente como moneda mundial el dólar. Va a estar respaldado en oro, pero eso no es nuestro problema en este instante. Por lo tanto, el resultado final de la Segunda Guerra Mundial, fíjense ustedes, es que Estados Unidos emerge como la potencia mundial en dos términos. Primero, como el gran productor de un flujo de mercancías que va a parar a Europa y al resto del mundo. Y en segundo lugar, como el proveedor del dinero, del signo monetario con el cual puede comprarse esas mercancías. Esto es como si ocurriera lo siguiente. Alemania no puede comprar mercancías porque no tiene dinero mundial. Lo que hace Estados Unidos en consecuencia es prestarle a Alemania su dinero y con ese dinero Alemania puede comprar esas mercancías que necesita para el proceso de reconstrucción. Lo mismo Francia, lo mismo en los Balcanes, lo mismo el resto de los países de Europa devastados por la guerra. Por lo tanto, fíjense ustedes de que lo que va ocurriendo acá es que yo construyo soberanía. Soberanía es poder. Y esa soberanía es una soberanía que está asociada al Estado, que es de Estados Unidos, ¿ok? Con un flujo de mercancías por una parte, que va a parar a Europa y al resto del mundo, y por otro lado con un flujo de dinero mundial que va a parar al resto del mundo, que sirve para comprar esas mercancías. Por lo tanto, desde ese punto de vista, Estados Unidos aparece, fíjense ustedes, en la economía mundial como la gran economía dinámica desde el punto de vista de la producción industrial, tanto de la línea gris como otras líneas, y adicionalmente como el gran acreedor mundial, porque todo el resto de Europa está endeudado en dinero mundial de Estados Unidos. Esta cuestión de, comillas, ser potencia económica mundial, agregándosele adicionalmente ser emisor del dinero mundial, no es una cuestión trivial. Les doy un ejemplo.
Es el año 45. El año 75, gran crisis del petróleo. El petróleo que costaba $14 el barril, $14 el barril, sube a $38. Cuando el barril de petróleo sube a $38, más allá de la composición oligopólica de los productores, Estados Unidos puede darse el lujo simplemente de emitir los $24 que le faltan para comprar un barril, simplemente echando a correr la máquina de producción, obviamente física y económica, de la moneda que él produce. Tanto así que Estados Unidos puede seguir comprando la misma cantidad de petróleo por el solo expediente de aumentar la masa monetaria con la cual puede comprar ese petróleo, porque ese signo monetario es dinero mundial. En el año 75 en Chile no podía, comillas, aumentar la cantidad de pesos, echando a andar la máquina de la producción física y económica de la unidad monetaria chilena, porque el peso no tiene ninguna soberanía en los mercados mundiales. Por lo tanto, mientras Estados Unidos, para poder cubrir el aumento del precio del petróleo, produce dólares que se llamaron petrodólares, Chile lo que tiene que hacer no es producir más dinero, tiene que o colapsar desde el punto de vista de la demanda y la posibilidad de comprar petróleo en el mercado mundial, o tiene que vender alguna cosa en el mercado mundial que le genere dinero mundial para con ese dinero mundial comprar el petróleo que necesita. Fíjense ustedes de que el control del dinero mundial es la expresión que completa la soberanía imperialista de una economía que objetivamente, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista productivo, ya es imperialista en el comercio de mercancías. Estados Unidos del año 72 inclusive se da el lujo de declarar, frente a la situación crítica que había a propósito de la deuda externa mundial que tenía Estados Unidos y la crisis de la propia guerra del Vietnam, declarar que inclusive este dólar ya no sería convertible en oro. Y de repente todos los países como Francia, como Alemania, como, qué sé yo, otros países, ¿cuál podría ser? Los países escandinavos, que tenían reservas en divisas, esas divisas se convirtieron por el solo hecho de una resolución de Nixon en puro papel. Hoy día el dólar que circula en los mercados mundiales no tiene respaldo en oro. Por lo tanto, fíjense que Estados Unidos puede simplemente ajustar sus niveles de demanda, no produciendo más, sino solamente emitiendo ese dinero que le permite comprar las mercancías de los mercados mundiales. Detrás de ese dinero no hay oro, detrás de ese dinero no hay respaldo de ningún tipo, no hay respaldo objetivo. Hay un respaldo solo por la soberanía política imperial que impone el orden económico y político mundial. Por lo tanto, ser emisor del signo monetario mundial, del dinero mundial, no es sino la expresión de la completitud del poder imperialista. Punto A. 1B. Situación actual. China. Si pensáramos en China, India, en fin, los famosos BRICS inclusive, pero solo pensamos en el caso de China. China, desde la reforma de Deng Xiaoping, que son a finales de los años 70, se va transformando poco a poco en una economía que empieza a transformarse en oferente neto de mercancías. Es una economía, es el socialismo de mercado, que van a ser la grande reforma. Dos sistemas, suponiendo, ¿no es cierto?, que la China continental, a diferencia de la China insular, era socialista, empieza a desarrollar una lógica de aumento de la producción y vinculación a los mercados mundiales. Pasan todos los años 80, viene la década de los 90,
China crece a tasas extraordinariamente elevadas, estamos hablando de tasas del 10-12% por año. Fíjense que la economía mundial no crece a tasas más del 2%. Estados Unidos, Japón ha crecido 0% en los últimos 6, 7, 8 años. Por lo tanto, una economía que sistemáticamente durante más de 2 décadas crece al 10%, al 12%, se transforma efectivamente en una gran potencia económica mundial desde el punto de vista de las mercancías. Fíjense que paralelamente a ese proceso de emergencia de la China, dado que aumenta significativamente la producción de mercancías, no se provoca una crisis de sobreproducción mundial de mercancías, porque empieza a discurrir simultáneamente que Estados Unidos, en lugar de ser el gran demandante, el gran oferente de mercancías, producto de la posibilidad de aumentar y aumentar y aumentar para financiar su exceso de gasto en dólares, empieza a transformarse desde el punto de vista de la economía mundial en el gran demandante neto de mercancías. Si a finales de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos era el oferente neto, en los años 80, ¿ok?, Estados Unidos es el gran demandante neto de mercancías. Y esa demanda neta de mercancías, esto significa que el PIB es hasta acá, imagínense el piso hasta acá, y lo que sucede es que el gasto de Estados Unidos hasta allá arriba. Esta diferencia entre allá y acá sería el flujo de demanda que hace el mercado mundial. Ese flujo de demanda es financiado en ese caso, fundamentalmente porque los chinos producen un nivel de producción mayor que su gasto, voy a exagerar, en la misma proporción que Estados Unidos demanda. Llegamos en consecuencia a la entrada del siglo XXI y nos encontramos en la siguiente situación paradójica: que el gran oferente neto de mercancía, esto estoy utilizando los hechos, es China. China es el gran proveedor de bienes industriales, de bienes de la línea gris, de la línea electrónica, de automóviles, autopartes, productos químicos, etcétera, textiles, calzado, etcétera. Sin embargo, fíjense ustedes, China, a pesar que es como Estados Unidos en los años 45-50, el gran oferente neto de mercancía de la economía mundial, que por lo demás para poder producir esa mercancía tironea una demanda como un hoyo negro de materias primas y recursos naturales, en los cuales se inserta la economía chilena. Ojo con eso. China tiene el problema, o se da la circunstancia, de que no produce o no controla el dinero mundial. Si en el año 50 Estados Unidos es la gran potencia económica desde el punto de vista de las mercancías, también es el emisor del dinero mundial. Pero los yuanes, los renminbis chinos, no son la economía mundial. Hoy día China es el gran oferente neto de mercancías, pero fíjense ustedes, no es que Estados Unidos esté comprando, esto es muy importante, la producción china porque los chinos le presten yuanes a los estadounidenses para que los estadounidenses compren la producción china. Sucede la siguiente paradoja, que en realidad los chinos lo que hacen es prestarle los mismos dólares estadounidenses a los estadounidenses para que compren la producción china. Por lo tanto, hoy día se da una contradicción. Se da la contradicción de que la tendencia imperialista china en el campo de la producción material industrial no se ha completado con el control del dinero mundial. Y hay, por otro lado, una situación en que, siendo Estados Unidos una economía que no es capaz de sustentar su dinámica a partir de bases reales, lo hace porque controla la institución sin bases reales, comillas,